Una vez, mi hermana dijo algo que me dejó completamente sin palabras. Si te importa tanto esa computadora, ¿por qué no proteges todo el apartamento para que sea seguro para un bebé? En ese momento, me quedé paralizado en los escombros de lo que solía ser mi espacio de trabajo soñado, una configuración por la que había estado ahorrando durante años, y escuché a mi hermana, la misma persona cuyo hijo de 3 años acaba de destruir más de 2000 en equipo, hablarme como: yo era el problema, sin disculpa, sin remordimientos, solo una línea fría y despectiva. Y luego salió furiosa, claramente ofendida. Cuando le pedí que pagara por los daños o que fuera a juicio, toda mi familia se volvió en mi contra. Me llamaron materialista, egoísta, incluso insensible, todo porque no entendía que los niños solo exploran el mundo. Así que ahora me quedo preguntándome, si fueras tú, ¿llevarías a un familiar a los tribunales? Nunca pensé que un niño de 3 años pudiera convertirse en una pesadilla tan cara. Pero lo que dolió más que la tecnología destruida fue la sensación de traición por parte de mi propia familia. Vivo solo en un pequeño apartamento de poco más de 30 metros cuadrados. No es espacioso ni lujoso, pero es mi mundo. Después de largos días de clases de programación y turnos de freelance que se extienden hasta bien entrada la noche, el único lugar al que quiero regresar es ese pequeño espacio de trabajo en la esquina, el que construí pieza por pieza, con mis propias manos, usando cada centavo que había ahorrado durante los últimos 4 años. Mi configuración de triple monitor, teclado mecánico personalizado, silla ergonómica, el sistema de refrigeración líquida que compré durante la venta de fin de año. Nada de eso era solo equipo. Para mí, era una prueba. Prueba de hasta dónde podía llegar una joven que vive sola, lejos de casa, cuando persigue lo que ama. Entonces mi hermana llamó. Ella pidió quedarse a pasar la noche. Su apartamento estaba siendo fumigado. Su esposo estaba de viaje de negocios, así que solo estaban ella y Max, su hijo de 3 años. Conocía a Max. Lo amaba como una tía ama a un travieso sobrino pequeño, hasta que entró en mi mundo. Al principio, dudé, no porque no quisiera ayudar, sino porque conocía el historial de Max. Había dejado caer su teléfono en el inodoro, mordisqueado un control remoto de la televisión y una vez garabateó lápiz labial por toda la pared de la abuela. «Solo es enérgico», decía siempre mi hermana. Yo, por otro lado, prefería la palabra caótico. Pero ella me prometió, «Lo vigilaré de cerca». Es solo una noche. Se duerme temprano. Confié en ella. En parte porque somos familia. En parte porque no quería ser la hermana de corazón frío que le dice que no a alguien que pide ayuda. Pero en el momento en que entraron a mi apartamento esa tarde, lo sentí. El cambio de energía. Max se lanzó inmediatamente a la sala de estar como si fuera un parque público. En 10 minutos había derramado jugo sobre la alfombra, sacado todos los libros de la estantería y esparcido tierra para macetas por el suelo. Me mantuve tranquilo. «Es solo un niño», me dije a mí mismo. Aún así le dije amablemente a mi hermana. «Solo tengo una solicitud. Por favor, no dejes que Max entre en el taller. Tengo algunos equipos importantes allí». Ella soltó una pequeña risa. «Relájate, solo está explorando». «Es un niño». Pero sí cerró la puerta. Pensé que eso sería el final. No sabía que una puerta sin cerrar, simplemente entreabierta, acabaría condenando a la destrucción una parte entera de mi vida. Y no tenía idea de que su promesa de vigilarlo resultaría más endeble que un pañuelo empapado en lágrimas. Esa noche, Max y mi hermana durmieron en la sala. Coloqué un colchón en la cocina, el único espacio libre que quedaba, y traté de quedarme dormido con un podcast sonando y sonidos de lluvia falsa en mis oídos, pero en algún lugar profundo dentro de mí, una preocupación silenciosa comenzaba a agitarse. A la mañana siguiente, no me desperté con mi alarma. Me desperté con el grito desgarrador de mi hermana. Salí corriendo, con el corazón latiendo con fuerza. Y fue entonces cuando lo vi. Mi mundo entero. Borrado como si alguien hubiera pulsado formatear todo.
Uno de los monitores había sido arrancado del escritorio, hecho añicos. Las teclas habían sido arrancadas, varias faltaban. Marcador permanente rayado en mi silla. Pero lo que me dejó completamente paralizado, lo que me robó las palabras de la boca, fue el jugo de manzana filtrándose desde dentro de la torre de mi PC. Y así, todos los límites se desmoronaron. No solo hardware, pero confianza. Me quedé allí, sin palabras, congelado. Como si mirar con suficiente intensidad mi destrozada torre de PC pudiera de alguna manera retroceder el tiempo. Pero todo lo que vi fue la brutal verdad. El jugo de manzana derramado empapando las costuras, las migas de galleta atascadas en las rejillas, los cables arrancados de su lugar, las teclas del teclado esparcidas como dientes rotos y mi caro monitor agrietado como un lago congelado golpeado desde adentro. Mientras tanto, Max estaba jugando felizmente con el cable HDMI como si fuera un juguete nuevo, y mi hermana, la única adulta que podría haber evitado todo esto, simplemente se quedó ahí. Suspiró y dijo la única cosa que me llevó al límite. «Vamos, por favor. Son solo cosas. ¿De verdad tienes que exagerar así? Vives solo. Deberías haber protegido todo para bebés. ¿A prueba de bebés?» Algo se astilló en mi pecho. Una ola de rabia surgió desde lo más profundo de mí, no solo porque destruyeron mi computadora, sino por cómo ella desestimó el daño con tanta facilidad, como si fuera algo esperado, como si fuera normal, porque solo es un niño. Hablé lentamente, cada palabra fría como el hielo, sin elevar la voz. Te lo dije. Te pedí que mantuvieras a Max fuera de mi oficina. Esta es mi casa. No es una guardería. Y lo sabes. Ella simplemente se burló, como si yo fuera el ridículo. Deberías saber cómo son los niños. No quería hacer nada. Solo tenía curiosidad. No es como si lo hubiera hecho a propósito. En este punto no se trataba de la intención. Se trataba de las consecuencias. El resultado de ignorar los límites, desestimar mis peticiones y no controlar a su hijo en el espacio de otra persona. No culpaba a Max. Solo tiene 3 años. Le eché la culpa a mi hermana, la única adulta responsable en el apartamento esa noche. Pregunté de nuevo claramente. ¿Vas a asumir la responsabilidad? Suspiró. No tengo dinero. Tal vez en unos meses pueda darte un par de cientos. Pero vamos, ¿de verdad estás pensando en demandarme? Es solo cosa de tecnología. Estás exagerando. Solo cosas de tecnología. ¿Otro golpe a mi dignidad? No tenía idea de cuántas noches me quedé despierto construyendo ese equipo desde cero. ¿Cuántas salidas me perdí? ¿Cuánto recorté de mi presupuesto de supermercado solo para poder comprar cada componente? Ese pequeño rincón de mi apartamento no era solo un lugar de trabajo. Era mi refugio personal. Mi prueba de que podía construir algo de la nada. Mi santuario cuando nadie más creía en mí. Para ella era solo tecnología. Para mí era todo. La miré directamente a los ojos. Si no vas a pagar por los daños, te llevaré a juicio. Su expresión cambió al instante. Desapareció el tono despectivo, reemplazado por una ira genuina. «Eres increíble. ¿Llevarías a tu propia hermana a los tribunales por algo que hizo un niño pequeño? ¿Acaso todavía te importa la familia?» ¿Familia? La familia no es una calle de sentido único. No te da derecho a arruinar el arduo trabajo de alguien y esperar perdón como si te lo debieran. No le estaba pidiendo que soltara $2,000 de la noche a la mañana. Solo quería que admitiera que estaba equivocada, para corregirlo, pero en su lugar recibí culpa, rabia y una última frase helada. «Si sigues con esto, hemos terminado. Nunca vuelvas a hablarme». La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Max tiró de mi manga y susurró. «Tía, ¿estás enojada conmigo?» Tragué con dificultad. «No, Max, no estoy enojado contigo. Estoy enojado con los adultos que nunca te enseñaron límites y nunca aprendieron a decir 2 palabras simples. Lo siento. Nunca esperé que, después de todo,
lo que más dolió no fuera la computadora destrozada. Ni siquiera fue el comentario imprudente de mi hermana. Fue cómo reaccionó toda mi familia después de que todo sucedió. Menos de una hora después de que mi hermana salió de mi apartamento, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes de mi mamá, mi papá, mi hermano. Ni siquiera necesitaba abrirlos para saber lo que dirían. ¿Por qué fuiste tan duro con tu hermana? Es solo un niño. ¿Realmente vale la pena llevar esto a los tribunales? ¿Estás destruyendo esta familia por una computadora? Pensé que era lo suficientemente fuerte para manejar cualquier cosa. Pero mientras leía cada mensaje, me encontré llorando sin darme cuenta. Para ellos, no era alguien cuya privacidad había sido violada. No era alguien que hubiera perdido miles en propiedades. No era alguien que intentara desesperadamente aferrarse a un atisbo de justicia. No. Para ellos yo solo era la hermana pequeña egoísta que no sabía perdonar. Mi papá me envió un mensaje. Si esa computadora era tan importante para ti, ¿por qué no simplemente cerraste con llave tu habitación? Vives solo, ¿verdad? Mi hermano fue más frío. ¿3 monitores? ¿Para qué los necesitas? Estás jugando o lanzando misiles, y mi mamá, la única persona que siempre creí que al menos entendería lo duro que había trabajado, dijo algo que me hizo sentir como una extraña en mi propia familia. Siempre puedes reemplazar las máquinas, pero una vez que se pierden las hermanas, no puedes recuperarlas. Escribí respuestas una y otra vez, solo para borrarlas, porque sabía... No querían entender. Ya habían elegido un bando antes de que tuviera la oportunidad de explicar. Esa noche me senté en mi pequeña cocina, frente al viejo portátil que saqué del almacenamiento, el mismo que me salvó en la universidad. Abrí los recibos de todo el equipo. Fotografié los daños. Leí la póliza de mi seguro de inquilinos para empezar a presentar una reclamación. Las palabras se desdibujaron en la pantalla como un recordatorio silencioso. No esperes que nadie te salve. Levántate. Hazlo tú mismo. También le envié un último correo electrónico a mi hermana. Si estás dispuesta a asumir algo de responsabilidad, ya sea cubrir parte del costo o aceptar un plan de pago, dejaré todo lo legal. Sin abogados, sin drama. La única respuesta que recibí fue un número bloqueado, sin disculpa, sin responsabilidad. Desapareció como si yo hubiera sido el que había hecho algo mal. La única persona que se puso en contacto después de eso fue mi cuñado. No estaba allí cuando todo sucedió y parecía genuinamente sorprendido cuando le conté lo que había pasado. A diferencia de mi hermana, él no desestimó los daños. No conozco todos los detalles, dijo, pero si Max destrozó tus cosas, entonces ella tiene que asumir la responsabilidad. Hablaré con ella. Estaba agradecido. Al menos alguien estaba dispuesto a escuchar. Pero ese pequeño hilo de consuelo no era suficiente para deshacer la sensación de ser exiliado por mi propia sangre. Cada mensaje culpándome, cada «estás exagerando», apuñalaba un poco más profundo. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie preguntó cuánto había perdido. Nadie vio a la joven sentada sola en un apartamento destrozado, escribiendo informes de daños en un formulario PDF con un corazón que se sentía completamente vacío. Solía pensar que la familia era el lugar al que podías recurrir después de que el mundo te derribara. Pero ahora estoy empezando a entender. A veces, la gente es rápida en perdonar a quien causó el daño. Siempre y cuando no seas tú. Y si te atreves a pedir justicia, te etiquetarán como el que rompió la familia, incluso si eres el único que todavía intenta aferrarse a lo que realmente importa, los límites, responsabilidad y respeto. Lloré, mucho. No porque perdí el equipo, sino porque perdí la confianza. Hubo un momento esa noche, mientras estaba sentado solo en la fría cocina, con la mano apoyada en una laptop improvisada, mi mente girando con críticas, cuando algo hizo clic. Si no me defendía para proteger mis límites, nadie más lo haría. Mi familia no entendía. Mi hermana lo ignoró. Y yo, la única que realmente sufrió una pérdida,
Me estaban diciendo que simplemente lo dejara pasar por el bien de la paz. Pero ya no soy esa chica de 17 años llorando por cosas robadas sin que nadie esté de mi lado. He crecido. He construido mi vida con mis propias manos. Y ahora he tomado una decisión. Si no hay disculpa, no hay responsabilidad. Entonces, habrá juicio. A la mañana siguiente presenté un informe de daños a mi compañía de seguros. La agente fue educada, pero después de escuchar la situación, frunció ligeramente el ceño y dijo: «Esto podría categorizarse como daño causado por un invitado personal. Así que las posibilidades de reembolso son bajas». No me sorprendió. El apartamento es mío. Invité a mi hermana y a su hijo. Así que, aunque no fuera mi culpa, el sistema aún podría negarme. A veces, la ley no está del lado de la víctima. ¿Pero el tribunal? Esa es otra historia. Comencé a recopilar pruebas, fotos del daño, recibos de cada componente, mensajes de texto confirmando que mi hermana aceptó supervisar a su hijo, el correo electrónico que envié ofreciendo una resolución civil, y el último mensaje que me envió antes de bloquearme. Sé que no estoy haciendo esto por rencor, lo estoy haciendo por principio, porque si no establezco límites claros ahora, mañana seguirán invadiendo mi vida y lo minimizarán con un «solo es un niño», porque si sigo dejando que las cosas se deslicen, me convertiré en un felpudo para las personas que están acostumbradas a pisotear a los demás. Algunos amigos cercanos se enteraron y me enviaron mensajes de apoyo. No estás equivocado. No dejes que las emociones nublen tu juicio. La familia no significa que tengan un pase libre para ser irresponsables. No dijeron mucho, pero cada palabra se sentía como un pilar que me sostenía dentro de ese apartamento vacío. Y poco a poco, empecé a sentirme más ligera. No porque algo se hubiera solucionado, sino porque estaba recuperando el control de mi vida. Una semana después, mi cuñado se puso en contacto. Se disculpó en nombre de su esposa, dijo que no sabía cómo manejarlo al principio y pidió ver los recibos de los daños. No prometió pagar todo, pero dijo que quería hacer su parte. Acepté enviar los documentos, con una condición. Necesitaba un compromiso por escrito. No solo palabras. Sé que algunas personas pensarán que estoy siendo demasiado frío, que debería perdonar, dejarlo pasar o actuar por amor. Pero el amor nunca debería ser un escudo para la irresponsabilidad. Nunca debería ser un pase libre para pisotear los esfuerzos de los demás. He guardado silencio durante años. Cada vez que me herían, lo tragaba. Porque no quería drama. Porque no quería ser la persona que la gente no quería. Pero esta vez es diferente. Ya no tengo miedo de ser juzgada. Lo que más temo es convertirme en alguien que tolera todo, hasta que un día ni siquiera se reconozca en el espejo. Si tengo que ser la hija ingrata a los ojos de mis padres para proteger mi dignidad, que así sea. Si tengo que ser llamada sangre fría solo para preservar lo que tanto trabajé. Entonces llámame eso, porque he llegado a entender esta verdad. No nací para ser el felpudo de nadie, ni siquiera para la familia. Solía pensar que llevar a un familiar a los tribunales significaba que me había convertido en una persona sin corazón. Pero al final me di cuenta. Buscar justicia no significa ser cruel. Es simplemente una forma de proteger las cosas que construí con sangre, sudor y confianza. Mi cuñado terminó haciendo lo que mi hermana no pudo, o quizás nunca quiso hacer: asumir la responsabilidad. Volvió a llamar. Su voz baja y sincera. No sabía de qué lado ponerme al principio. Dijo: «Pero después de escuchar tu explicación, lo entiendo. Max es mi hijo, y no puedo dejar que tú lleves todas las consecuencias solo». Le envié todas las facturas, junto con la valoración actual del equipo. El daño total. Más de $2.300. No negó nada. Solo dijo: «Dame unas semanas. Transferiré los primeros $1.000 de inmediato. Para el resto, si estás de acuerdo, me gustaría dividirlo en pagos más pequeños, pero prometo que habrá papeleo».
exactamente como pediste. Me senté en silencio durante unos minutos después de la llamada. No por el dinero, sino porque por primera vez alguien estaba de mi lado, sin usar familia como excusa, sin esconderse detrás de la frase «es solo un niño». Mi hermana todavía no ha dicho una palabra. Sin mensajes, sin llamadas, ni una sola disculpa. Ya no estoy esperando, porque ahora entiendo. Algunas personas se quedan en silencio no por culpa, sino porque creen que el tiempo borrará todo. No esta vez. Mi familia, mientras tanto, todavía está manejándome en silencio. Mi mamá todavía envía mensajes vagos como «no hagas esto peor». Tengo miedo de que tú y tu hermana nunca vuelvan a hablar. Pero ya no respondo. He dicho suficiente. Clara, honesta y de corazón. Ahora elijo la acción. Voy a dejar que las cosas sigan el proceso legal, o el camino que mi cuñado se comprometió a seguir. Lo que no esperaba era cómo toda esta situación me hizo mirar hacia adentro y, finalmente, perdonarme a mí misma. Solía pensar que era egoísta. Una chica que se preocupaba demasiado por las cosas, que valoraba las cosas materiales por encima de la familia. El tipo de persona que dibujaría una línea sobre una computadora. Pero ahora, mientras reconstruyo lentamente mi espacio de trabajo, silla por silla, escritorio por escritorio, y mi PC esperando nuevas piezas, finalmente entiendo. No estaba protegiendo una posesión, estaba protegiendo un sueño. Cada una de las piezas en esa configuración representaba noches sin dormir dedicadas a aprender a programar, sesiones de transmisión en vivo para ganar ingresos extra y juegos que me ayudaban a escapar de la soledad. No era solo equipo técnico como otros podrían verlo. Para mí, era el sistema nervioso de mi vida, el lugar donde me sentía fuerte, hábil, digno. Y si alguien rompe ese mundo, ya sea por accidente o negligencia, debe ser responsabilizado. No por venganza, sino por el bien de la justicia. Sé que esto podría cambiar mi relación con mi hermana para siempre. Tal vez nunca volvamos a lo que alguna vez tuvimos, pero también sé que cualquier relación solo tiene valor cuando ambas partes respetan los límites del otro. Y si tengo que intercambiar una falsa sensación de paz para mantener mi dignidad, que así sea. No tengo arrepentimientos. Y no estoy solo, porque al final aprendí la lección que los adultos de mi familia deberían haberme enseñado hace mucho tiempo. Ser amado es hermoso, pero aprender a amarte a ti mismo es insustituible, y a veces defenderte a ti mismo, aunque estés solo, es la declaración más fuerte que puedes hacer. Merezco respeto, ya sea de extraños o de las personas que comparten mi sangre. Si alguna vez te han llamado demasiado sensible, demasiado egoísta, o te han dicho que no te importa la familia, solo porque te atreviste a defender tu propia propiedad, tus límites y tu autoestima, déjame decirte esto. No estás equivocado. Nos enseñan a amar a los demás, a perdonar, a comprometernos, pero muy pocos nos enseñan a decir no, a rechazar ser aprovechados o a amarnos a nosotros mismos sin sentir culpa. La familia es preciosa, pero nunca debe ser un arma utilizada para hacerte sentir culpable y que te sacrifiques para siempre. Si necesitas justicia, búscala. Si necesitas respeto, exígelo. Y si alguien no puede entender tu dolor, no tiene derecho a pedirte que te quedes en silencio. No tienes que elegir entre el amor y la justicia. Te mereces ambas cosas. Ese es el final de esta historia. Si te ha tocado, por favor, deja un comentario, dale like, comparte y suscríbete para apoyarnos en la creación de más videos como este. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.